Y entonces voy a irles platicando. Habíamos visto que cómo a Jesús, cuando entra a Jerusalén, le empiezan a hacer varias pruebas. En los capítulos anteriores le preguntaban, le probaban, estaban buscando levantarle un falso testigo, porque como trataba con demasiado rigor a los ancianos, a los escribas, a los fariseos, a los gobernantes y cosas así, pues los traía encima, ¿no? Porque los sacerdotes también los ofendía. Entonces, pero estaban buscando cómo, y dentro de todo esto, pues venían varias parábolas, y en una de ellas él les decía, poco antes del capítulo 21, él les decía, que quién era el hijo, ¿no? Que por qué David decía, por qué David dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate, dice así, ¿no? Lo voy a leer porque no me acuerdo bien. Dice, ¿cómo? Dice en el 20:41, dice, ¿cómo dice que el Cristo es el hijo de David? O sea, ¿cómo es posible que Cristo, el Mesías que ellos estaban pensando, ya les había yo platicado que la palabra Cristo significaba el Mesías, era el sinónimo del Mesías? Si ustedes se ponen a revisar sus Biblias, si acaso aparece la palabra Mesías, en el Antiguo Testamento, aparece muy poco, y en el Nuevo Testamento pues aparece menos, ¿no? Y aparece con referencia nada más cuando se habla de que Cristo es el hijo de David, o el Cristo es el Cristo, o sea, el Cristo es el Salvador, o cosas así, ¿no? Jesús, la palabra Jesús es la que significa Salvador, y Cristo significaba Mesías. Entonces decían Jesucristo, ¿no? Por eso, porque era el Mesías, el Salvador. Ya lo habíamos platicado, pero les estoy haciendo la remembranza. Entonces, por eso el Señor Jesucristo en esta parte, en el 41, les dice, ¿por qué David, si sabía que era el Mesías, o por qué se sabía que iba a venir el Mesías por parte de David? Y ellos sabían que Jesucristo, ya ven que hay una parte donde dicen que nosotros sabemos quién es este Jesucristo, y quiénes son sus hermanas, y quién es su hermano, ¿no? ¿Quiénes son sus hermanos? Decían en algún momento en alguno de los otros evangelios. Entonces, cuando están diciendo que conocían la vida de Jesucristo, que por qué venía él, o sea, con qué autoridad, o con qué con qué autoridad les enseñaba, con qué autoridad hacía esos milagros, y hacían referencia a que ellos ya los conocían, tanto a sus hermanas como a sus hermanos, como a él mismo, ¿no? Y entonces seguramente también sabían que era de la descendencia de David. Esto es porque, como yo les digo, el pueblo, o parte del pueblo, sabían que él era Jesucristo, pero también se sabía, como ya habíamos platicado, que muchos decían que él era el Mesías. Los mismos apóstoles, antes de seguirle, habían comentado que posiblemente el hermano de Pedro viene y le dice, oye, mira, parece que este es el Mesías, que lo hemos encontrado, ¿no? Este nuevo maestro. Entonces, cuando el Señor les hace el llamado, por eso ellos van tan fácilmente, o no se ve que haya preguntas o resistencias, sino que les dice, dejad las redes y os haré pescadores de hombres, ¿no? Y entonces ellos lo siguen. Estamos repasando, antes de empezar con el capítulo donde nos quedamos, en el 22:31 de Lucas, Oscarito, por favor. Entonces, cuando ya estuvieron platicando de esto, de que él podía ser el Mesías y demás, decíamos que en el capítulo 17, Jesucristo ya les había dado parte de estas profecías del fin de los tiempos, cuando él iba a venir como el Mesías. Pero se los está diciendo no a los apóstoles, se los está diciendo, si no me recuerdo, a los fariseos,
o a los saduceos, no me acuerdo, pero cuando se apartan en esta parte, en el capítulo 21, es cuando él da una de las pocas profecías que son muy específicas, donde él dice todas las cosas que van a suceder antes de su venida. Es la única profecía que tiene el Señor Jesucristo con respecto a su venida, que es así de amplia, que es detalle tras detalle de todos los acontecimientos que van a pasar, que son los falsos profetas, todo esto de los falsos cristos, las guerras, las hambrunas, la persecución, la bestia, el templo, y cómo Israel va a ser perseguida hasta el final de sus tiempos. Y entonces, cuando termine esa profecía, también en Lucas aparece esa profecía de la venida del Hijo del Hombre, donde le dice él en el 21-25, dice: entonces habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La redención es el arrebato, que es lo mismo que se hace referencia en los 144,000, pero eso luego lo platicamos, ahora que llegamos al Apocalipsis. Entonces sí, porque si no me voy a volver a quedar aquí en ese capítulo. Entonces, ¿Qué? No, digo que es lo mismo que yo pensé cuando lleguemos al Apocalipsis. Sí. Pensé que fácil, ya no sí, nos falta mucho. Sí, la verdad es que vamos rápido. Ya después. Pero lo que digo es, en la profecía habla de este gran terremoto universal que se va a sentir en todo el mundo. Y cada vez que comentamos este tema, para que quede perfectamente entendido, nunca se siente un terremoto en toda la tierra. Entonces, cuando este terremoto sea universal, que se siente en toda la tierra, es un único terremoto que va a haber. Y los cielos y la tierra, las estrellas, dice que todo va a ser conmovido. Y esas mismas señales, lo hemos platicado, son las mismas señales que aparecen en el día del fin o el día del juicio, cuando el Señor va a pagarle a la humanidad, al pueblo judío y a los demás, toda su maldad y demás, y que es precisamente cuando viene el Señor Jesucristo, y que nosotros no vamos a vivir eso, porque nosotros vamos a ser arrebatados en ese mismo momento. Por eso dice que nosotros somos librados de la ira de Dios, porque ahí es donde se conjunta todo ese conocimiento. Bueno, no lo habíamos dicho la vez pasada. Entonces entramos en el 22, cuando ya de plano están armando un complot para matar al Señor Jesucristo, ¿no? Y eso se queda en pauta, porque entonces, como tiene que pasar primero la Santa Cena, y después Judas tiene que ir por las gentes que van a apresar al Señor Jesucristo, pues por eso es que primero está lo de la Santa Cena, donde el Señor les dice que tomen el pan y que beban de la copa, y les dice que alguien que está comiendo con él a la mesa es el que lo va a entregar. Y ya para empezar la clase, en los evangelios, en 2 o 3 de los evangelios, hablan de precisamente este conflicto que existe entre los apóstoles, porque se quieren sentar junto a Cristo cuando estén en el cielo, y a otros no les parece, y después les dice que el que quiera ser mayor en el cielo, pues tiene que servir a los que están con él, ¿no? Tiene que servir a los demás. Los mayores en el cielo son los que sirven, no los que son servidos. Ok, y entonces empieza Angelita
en el 30, el que es el 31, ¿no? Ajá. Ok, dice. Que es muy raro que alguien no conozca esta parte de la Biblia, ¿no? Donde Pedro le negó 3 veces. Hablen de eso. Perdón, repítelo, manita, es que de repente se corta lo que estás diciendo. Te digo que hasta ni los que estudian la Biblia o los que ni la han leído conocen, es como Ajá. un pasaje muy característico. Muy conocido. Sí, exacto. Sí, es muy conocido. Entonces, bueno, Pedro le decía, ¿no? No, Señor, nosotros iremos hasta la muerte, a la cárcel, también a la muerte. Y le dice, pues Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, ¿no? Aquí no lo dice, pero sí lo dice en otros evangelios. Y entonces le dice, ¿sí dice? Sí, dice que lo ha pedido para zarandearlo como a trigo. En el primer versículo. Sí, al principio, sí. En el 31. Ok, pero bueno, les digo, lo pide Satanás. ¿Cómo Satanás, cuando estamos en prueba, esto es algo que nos deja bien claro, que cuando nosotros vamos a entrar en pruebas, que cuando nosotros vamos a tener algún padecimiento de algo, en muchas de las ocasiones Satanás es el que está metiendo la cuchara, ¿no? Y lo vemos también en el caso de Job, ¿se acuerdan? Que cuando el diablo viene o Satanás viene de recorrer la tierra, le pregunta el Señor Jesús, le pregunta Dios que cómo vio a Job, y entonces dice, pues claro, lo tienes rodeado de bienes y demás, pues por supuesto que te va a estar adorando, ¿no? O sea, pidiendo también permiso para tentarlo, porque ahí están así, que el mismo, nuestro Dios le dice, ok, puedes tocarlo, pero no lo toques en su vida, ¿no? Ellos los manda el Señor Jesucristo a evangelizar, que porque dice que el trabajo es mucho y que dice la mies es mucha y los obreros pocos, y entonces manda a varios misioneros. Cuando regresan ellos y no pueden sacar este demonio, el Señor se exasperaba de la falta de... Bueno, no se exasperaba, sí se desesperaba, pero no al grado de la exasperación. Se desesperaba por la falta de relación, la falta de entendimiento de la palabra y por otras cosas que muchas veces no llegaban ellos a comprender, ¿no? Y aquí es un versículo donde me da la impresión de que pasó exactamente lo mismo, que cuando les dice basta, ¿no? Como diciendo, ya no puedo más, ¿no? Dice que él les dice, pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja. Y dice, y el que no tiene espada venda su capa y compre una. El Señor se estaba refiriendo a que pues venían los tiempos de persecución, venían los tiempos de estar escondiéndose y demás, porque pues iban a ser tiempos muy difíciles. Pero obviamente el Señor no les estaba diciendo que tomara la espada con la finalidad de que hicieran daño a alguien. A lo mejor estaba hablando hasta de la espada de 2 filos, ¿no? Que es la Biblia. Pero el Señor, porque hay un momento donde les dicen los apóstoles, Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego sobre de estos? Y les dice, también creo que les dice basta, les dice, ¿no saben de qué espíritu son? Como diciendo, ¿cómo me hacen una pregunta de ese tipo si ustedes son de otro espíritu, ¿no? Ustedes no pueden hacer eso. Y aquí cuando les dice que lleven espada, también creo que les está diciendo que no pueden tener que no es para ser agresivos, sino más que nada es un símbolo de defensa, es un símbolo que tienen que estar a la guardia, ¿no? Ok, hemos visto en otros evangelios que hasta 3 veces el Señor va y los despierta, ¿no? Aquí Lucas
ya no es tan detallado, a pesar de que Lucas es muy detallista en muchas cosas. En este caso nada más lo menciona una vez. El caso es que un tiro de piedra se calculaba más o menos como alrededor de unos 40 metros, 40, 50 metros. Entonces, el caso es que dice, cuando llega a aquel lugar en el 40, dijo, oren que no entréis en tentación. Los deja orando. Él la instrucción que les dice es que estén orando mientras él se apartaba para orar, porque pues la petición que iba a hacerle al Padre pues era muy fuerte. El Señor había entrado a Jerusalén sabiendo que ya era la última vez que iba, que sabiendo que estaba a días de ser crucificado antes de la Pascua. Sabía también que lo que iba a pasar exactamente esa noche y demás, así como sabía que Judas lo había entregado, que ya lo había entregado. Entonces, y en otro de los pasajes todavía le dice a Lucas, vea, eso que tienes que hacer, ve y hazlo, ¿no? Entonces, el Señor, por eso estaba en esa situación de estrés tan fuerte, porque sabía que iba a ser torturado y martirizado, porque así estaba profetizado en Isaías 53, como ahorita lo vimos, ¿no? Esta parte que cuando él les dice también está basada en Isaías 53, ¿no? Cuando él les dice que es necesario que se cumpla lo que está escrito, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo, la mayoría de la gente opina que el sudor se vuelve muy espeso, es un sudor, no recuerdo las características, pero sí que es un sudor demasiado espeso y que a veces sí es sangre lo que se sale por los poros, algunas personas dicen, pero aquí dice que es un sudor espeso como sangre, no que era sangre. Pero bueno, entonces, en la oración del Señor Jesucristo era, Padre, ¿no? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y habíamos platicado que como tenemos gente nueva, voy a volver a comentar la misma cosa. Si había 300 profecías que hablaban del Señor Jesucristo, digamos que 150 hablaban del Mesías humilde y 150 del Mesías reinante, ¿no? Y de esas 150 profecías ya se habían cumplido casi todas. Entonces, ¿qué iban a hacer de una virgen? ¿En dónde iban a ser? Que iba a ser crucificado, que iba a ser, que a pesar de ser crucificado no se iban a romper sus huesos, o no se le iban a romper los huesos, porque después, para acelerar las muertes, antes de la fiesta de la Pascua, pues pasaban y les rompían los huesos para que se murieran más rápido. Y cuestiones por el estilo, que estaban profetizados, que iba a ser vendido por 30 monedas de plata y todo eso. Yo les decía que, por ejemplo, cada profecía en las probabilidades es un cero que se aumenta. Entonces, si tú tienes una profecía de 10 probabilidades, es 1 en 10 que se cumpla una de ellas. Si tienes 2 profecías, entonces se aumentan 2 ceros y son 1 en 100. Si son 3 profecías, es 1 en 1000, y así van aumentando los ceros. Si eran 150 profecías las que se calculaban que eran del Mesías humilde, imagínense cuáles eran las probabilidades de que se hubiesen cumplido tantas profecías. Era prácticamente imposible. Espero haber sido claro. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice al Padre que si es posible que pase de él esta copa, no es porque no se pudiera suceder. En alguna vez comentamos que si el pueblo judío tal vez hubiese reconocido a Cristo como su Salvador, o como el Mesías que había llegado, o porque mucha gente lo reconoció como el Mesías y lo reconocían como el Mesías, y otros, a pesar de que sabían que había el rumor de que era el Mesías, no querían reconocerlo, a pesar de ser judíos, a pesar de las profecías, a pesar de que conocían Isaías 53, las profecías del nacimiento del Mesías como encarnado a través de la familia de David.
que es lo que vimos antes, a pesar de todo eso, se negaban a reconocer que Jesucristo pudiera ser el Mesías, porque también por otro lado ellos esperaban el Mesías reinante. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le pide esto al Padre, ya estaba planeado, ya lo habían hecho, ya estaba avanzado, y el Señor pues siguió con el plan, siguió con lo establecido, porque se hizo, lo decía la palabra, ¿no? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo y los ve durmiendo, pues les dice, oigan, ¿por qué están dormidos, no? Como les digo 3 veces, y la tercera les dice, no, pues ya vámonos, porque pues ya, esto ya se va a acabar, ¿no? Y en algunos de los otros evangelios, creo que si no mal recuerdo, les dice ya, ¿qué es lo que le dicen? Ya vienen por mí, algo así, ¿se acuerdan, Angelita? Sí. ¿Verdad? Dice ya, Sí. o sea, ya, Ahora. sí, ya despiértense ya, porque ya vienen por mí, ¿no? Ya voy a ser entregado, algo así les dice. Entonces, y entonces es cuando viene Judas, ¿no? Que es la parte, dice, el arresto de Jesús. Cuando dice que dice, mas esta es vuestra hora, muchas veces si se trata de la madrugada y demás, pues se dice que es cuando salen demonios y brujas y todo ese tipo de cosas. Entonces dice, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Está haciendo la asociación con que son horas de ya tarde, cuando la maldad se manifiesta. Y también puede referirse en el sentido de que esta es vuestra hora con respecto a, esta es la hora en que estaba profetizado que ustedes iban a venir, y a manifestar esa maldad que les caracteriza, ¿no? Que les va a caracterizar a través del tiempo. Ok, yo me imagino que cuando el Señor Jesucristo voltea y lo ve, Pedro se da cuenta, porque hay otro evangelio donde dice que lo ve, ¿no? Que voltea y lo ve. Entonces, así como aquí que dice que el Señor Jesucristo volteó y lo vio, y entonces Pedro se acuerda. O sea, me estoy refiriendo a que el Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que estaba pasando, y voltea y lo ve, ¿no? Y entonces Pedro se da cuenta de que el Señor Jesucristo lo ve, y entonces recuerda que le había dicho que lo iba a negar 3 veces, y porque acababa de suceder, ¿no? Acababa de tener la negación. Entonces tiene esa negación, y y además es una negación, primero dice, Pedro se siente entre ellos, ¿no? Y ahí en la casa del sumo sacerdote. Y entonces dice, pero viene esta criada y le dice, ¿también estaba él con él? Y después dice, no lo conozco. Después, en algunos evangelios parece que es la misma persona, o que lo ve después. En otra, dicen que es otra mujer, en otros evangelios. Entonces, dice, viéndole, otro dijo, también tú eres... dice aquí, pero una criada al verle sentado, dijo, él estaba con él, y dice, no lo conozco. Y después en el 58 dice, viéndole otro dijo, también eres de ellos. Y Pedro dice, no lo soy. Una hora después, otra persona afirmaba, ¿no? Verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Pero además de eso, también dicen que porque le dijo, y se nota de cómo hablas, ¿no? La forma en cómo te expresas. Entonces, Pedro, en los otros evangelios se dice que empieza a dar de insultos y demás, para que no lo asocien con el Señor Jesucristo. Dice, no sé lo que dices. Dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, decía yo que por eso, pues toda la carga que recibe Pedro en ese momento, se sale,
y empieza a llorar amargamente, ¿no? Estaban, así lo consideraban, ¿no? Así lo calificaban, lo seguían, lo apretujaban cuando él estaba haciendo sanidades y demás. Entonces, y se corría el rumor, lo hemos visto, de que cuando decían, bueno, ¿y con qué autoridad o con qué poder? En algunas ocasiones decían, pues ustedes saben que no puede hacer nadie milagros si no viene de parte de Dios. Entonces, todas esas evidencias iban dando testimonio, la forma en cómo, con la autoridad con la que hablaba el Señor Jesucristo, aún antes de llamar a los apóstoles, donde los mismos apóstoles y parte del pueblo, desde antes del llamado de los apóstoles, ya estaban rumorando que parecía que él era el Mesías, ¿no? Entonces, cuando presentan a Jesús ante el concilio, bueno, primero, cuando lo apresan y demás, y lo entregan a las guardias, pues lo golpean, y le dicen, profetiza, quién es el que te está golpeando, ¿no? Y se ve que, y en otros evangelios se dice que es mucho más el flagelo que le están poniendo, porque es cuando le pegan en la corona de espinas y le daban puñetazos, no era cualquier tipo de golpe, ¿no? Entonces, dice Jesús ante el concilio, entonces, cuando lo llevan ante el concilio, él le dice, ¿eres tú el Cristo? O sea, era ya la fama de que él era el Cristo, él era el Mesías, él era el Mesías que estaban ellos esperando. Y ellos mismos, claro que lo hacían tal vez con la finalidad de ponerle una trampa, pero lo hacían porque sabían que el pueblo, gran parte del pueblo, pensaban que él era el Mesías, ¿no? Mucha gente pensaba que él era el Mesías. Y entonces ellos le dicen, dinos si eres el Cristo. Y les dice, si se los dijere, pues de todas maneras no lo van a creer, ¿no? Y entonces dice, y también si les preguntare, si os preguntare, no me van a responder, ni tampoco me piensan soltar. Jesucristo ya sabía cuál era el proceso, cuál era el camino y hasta dónde iba a llegar. Y la golpiza que le habían metido antes, o los golpes que le metían antes, pues sabía él que apenas era el principio de este martirio. Y dice, pero desde ahora les digo que el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Fíjense, ya lo conocían y sabían que tenía poder, o sea, que estaba actuando con la autoridad de Dios. Y a pesar de eso y de la sabiduría y de que no le podían agarrar con algo mal mencionado, mal dicho, a pesar de todo eso, yo creo que, y lo habíamos platicado, ¿no? Como que a veces sí se pasaban los judíos como que de tontos, porque ¿cómo voy a creer que no se estaban dando cuenta, no? Pero hemos platicado que luego tampoco eran tan muy metidos a la religión. Cuando el Señor Jesucristo todavía los estaba amonestando, les decía que todavía seguían adorando a los dioses de los egipcios, que tenían como 300 o 400 años que los había sacado de ahí, y todavía seguían adorando a esos dioses, ¿no? No, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo 300 o 400? No les digo, corríjanme. Pues si de David a Jesucristo había 1000 años de diferencia. Pero estás hablando de los dioses. Sí, de los dioses que ellos seguían adorando a pesar de haber pasado tantísimo tiempo. Pero digo que eran 300 o 400 años de que habían salido de esclavitud. Óiganme nada más. Bueno, ya me autocorregí. Entonces, el caso es que tenían muchísimos años, tenían siglos de haber salido de esclavitud, cuando el Señor Jesucristo les llama toda la atención, porque ellos siguen adorando a los dioses de Egipto. Entonces,
en tiempos de Jesús, imagínense. Entonces no eran tan conocedores de la palabra, tan conocedores de la ley, porque ellos no eran tanto de la palabra o un Nuevo Testamento, ellos eran conocedores de la ley para cumplirla. Ok, y entonces les dice, le dicen ellos, dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios, o sea, diciendo, vas a estar a la derecha de Dios o a la diestra de Dios en cuanto mueras, porque entonces eres el Hijo como está profetizado y te vas a sentar a su diestra. Y entonces, obviamente se los estoy diciendo porque ellos sabían, o sea, sí conocían, yo la verdad no entiendo, conocían pero no querían creer. Yo creo que el Señor sí les super endureció el corazón porque no, viendo no veían, escuchando no entendían, ¿no? Entonces, y les dice, pues vosotros ustedes dicen que lo soy, ¿no? Ok. Y entonces, pues ellos solamente dicen, pues, ¿qué más pruebas necesitamos? Ya lo hemos visto en los otros evangelios, ¿no? Cuando dice el sacerdote, ¿qué más prueba queremos? Después de que los falsos testimonios tampoco les habían funcionado, en este caso es con lo que cierran con broche de oro, diciéndole, bueno, y entonces tú dices que eres el Mesías, y dice, pues, ¿qué más pruebas queremos, no? Y es cuando ya ellos lo sentencian, y entonces ya lo llevan ante Pilato, ¿no? Ya que, lo habían golpeado y demás, entonces ya lo llevan con Pilato precisamente para... A ellos no les era permitido matarlo. Como el falso testimonio de que él decía que él era el rey y que no dieran impuestos o cosas por el estilo, que no dieran tributo, pues entonces, como no les funcionó ese falso testimonio, dice, pues no, pero se la pasa también alborotando a todos, ¿no? Y desde Galilea viene engañando a la gente hasta acá, ¿no? Que era lo mismo que le decían a Pedro, que por su forma de hablar, ¿no? Que se veía que era de Galilea. Ok, entonces dice Jesús ante Herodes, vas, Gaby, para que vean que el Señor Jesucristo vino a hacer amistades, a que sean amigos. Se unieron. Sí, se volvieron amigos a partir de entonces. Uh-huh. Fíjense cuánta era la fama del Señor Jesucristo que Herodes, que no estaba en Jerusalén, quería, y que estaba en Galilea, bueno, que sabía que había estado en Galilea el Señor Jesucristo, quería conocerle, ¿no? Y le empieza a hacer preguntas, yo imagino, sobre varias cosas, sobre sanidades y todo eso. ¿Por qué el Señor Jesucristo no le contestó? ¿Por qué el Señor Jesucristo no presentó en muchas de las situaciones, no presentó una defensa? ¿O pudo haber hecho señales para salir adelante? Como decimos, porque dice la Biblia que se hizo obediente hasta la muerte. Entonces él sabía que no tenía que pedir, no iba a recibir ángeles, huestes celestiales que lo iban a rescatar, sabía que no tenía que defenderse mucho o no tenía que dar un gran testimonio o palabra, porque pues igual y se agarraba a Herodes y lo evangelizaba, ¿no? Lo podía convertir, entonces lo llega a convertir y Herodes se la perdona, ¿no? O sea, la seguridad, que era lo que hablábamos de la fe, la seguridad de cuando las cosas las conoces, que por eso decíamos que los ángeles no pueden tener fe, porque viven con nuestro Dios, no pueden tener fe en Dios, o están con el Señor Jesucristo, no pueden tener fe en Jesucristo, entonces desconocen el sentir de la fe. Entonces, cuando alguien te sabes seguro de lo que estás predicando, te sabes seguro de lo que estás enseñando, es muy fácil para uno tal vez convencer. No digo que puedas convencer con mucha facilidad, pero sí es más fácil para ti hacerlo, no para el otro necesariamente recibirlo, pero para ti hacerlo te es más fácil. Entonces,
porque tienes la seguridad y ese proceso, esa secuencia de conocimientos que te llevaron a tener la seguridad de la salvación a través de Cristo, es algo que tú puedes presentarle a cualquier persona. Entonces dice así: Herodes le había regresado a Pilato, le regresa al Señor Jesucristo, pero después de que ya lo había escarnecido y lo habían menospreciado y demás, entre ellos sus soldados, ¿no? Que es lo que yo decía, a lo mejor los podía haber convertido el Señor Jesucristo. Dice, lo vuelve a interrogar Pilato, y les dice, pues no encuentro ningún mal en él, ¿no? Y dice, él todavía les dice que lo estaba interrogando delante de la gente que lo estaba acusando, y dice, pues no hay delito delante de él, no hay delito en este hombre. Y entonces dice, lo voy a soltar, pues, después de castigarlo, lo voy a castigar y lo voy a soltar. Y entonces en el 18 dicen ellos, no, fuera con y suéltanos a Barrabás, ¿no? Entonces, él en otras partes se ve que les dice, oigan, acostumbramos que en estas fiestas les suelte yo a uno de los presos, al que ustedes quieran. Y en este caso, ellos le dicen, ¿no? que a Jesucristo lo castigue y que suelte a Barrabás. Y Barrabás, pues había, como dicen, había hecho sedición, había alborotado al pueblo, pero también había asesinado. Y entonces, pues ciertamente era culpable, ¿no? Y sin embargo, a él lo liberan. Dice que Pilato, queriendo soltar a Jesús, les dice, habla a él otra vez con ellos, ¿no? Querían soltar a Jesús, o sea, me imagino que insistiéndoles, y ellos empiezan a gritar más fuerte, a alborotar más, porque no querían que lo soltaran, ¿no? Y empiezan, crucifícale, ¿no? Entonces, por tercera vez, fíjense, y por tercera vez, dice Pilato, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte ha hecho, ¿no? Entonces, dice, y sí, lo voy a soltar, dice, porque pues no hay nada malo en él. Pero ellos empiezan a gritar más fuerte y demás, y pidiendo que se crucificara, y los principales sacerdotes eran los que estaban alborotando a la multitud. Y entonces, por eso es que prevalecieron, o sea, ellos fueron los que triunfaron. Y dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, lo que los sacerdotes habían pedido, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿No? Ok. Crucifixión y muerte de Jesús. La crucifixión de Cristo es fíjense cómo lo ven aquí, como ellos estaban en el espectáculo, ¿no? Estaban, ya para cerrar el capítulo, estaban diciendo que estaban en el espectáculo, habían ido a presenciar, los soldados tenían que vigilar y demás. Entonces, se cumplen varias profecías, como que sobre sus ropas se echaron suertes, es otra profecía que se estaba cumpliendo sobre la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Y dice, les dijo el Señor Jesucristo, cuando esta multitud de mujeres que lo seguía y demás, cuando lo estaban siguiendo, dice, hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos.
el Señor Jesucristo, para cuando esto les está diciendo, ya iba cargando la cruz, ya había sido flagelado, ya había sido, ya traía la espalda ensangrentada, ya venía súper golpeado, ya venía hecho polvo, tan así que no podía cargar la cruz. Y se dice que también Simón de Cirene era pues bastante fuerte, ¿no? Se veía fuerte, en algunas partes lo dicen. Entonces, pero el caso es que el Señor Jesucristo les está diciendo que no lloren por Él, que porque peor va a ser la situación de lo que les va a pasar a futuro. Dice, porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las que estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y entonces habla sobre una parte de las profecías. Les está diciendo que cuando suceda esto es cuando los judíos van a tener esa gran persecución de la gran tribulación, porque es también cuando vienen estos montes que se les vienen encima y demás, y que van a decir, comenzarán a decirle a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. En la profecía del Armagedón viene algo muy semejante cuando habla de que va a caer este granizo que pesa como 43 kilos cada granizo, que equivale a granizos del tamaño prácticamente de 2 cubetas. Cada cubeta pesa 20 kilos y son 43 kilos de un talento, ¿no? Entonces, este granizo se dice que va a arrasar el valle de Megiddo con todos los ejércitos que están ahí. Y entre todo esto del fuego y demás, está la profecía donde dicen que los fuertes y los guerreros y demás dirán, vengan montes y échense sobre nosotros y cúbranos. Se mezclan entre las profecías del día de la ira de Dios y se mezclan entre las profecías del valle de Megiddo. Entonces, no necesariamente va a pasar esto de que le pidan, porque el valle de Megiddo, pues a qué monte les van a decir si es un valle extensísimo, ¿no? Pero bueno, el caso es que para esas mismas fechas o en esos mismos tiempos se cree que va a suceder esto. Y les está diciendo que poco después de esta persecución que va a tener el pueblo judío, que viene en Mateo 24, en Marcos 3 y Lucas 21, les está diciendo que después de esa gran tribulación, pues van a estar padeciendo, que mejor oren por ellos o oren por lo que les espera, ¿no? No iba a ser en corto, todavía no pasa esta segunda venida del Señor Jesucristo con todas estas señales, pero el Señor sí les dice, ¿no? Como que es un aviso profético para todas las generaciones. Entonces, dice, porque si esto le están haciendo al Hijo de Dios, pues ¿qué no les van a hacer a ustedes a futuro? ¿No? Hablan de que si eso le hacen al árbol verde, ¿qué no le van a hacer a las hojas secas? Entonces, o al árbol seco, ¿no? Entonces les dice el Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En algunos de los otros evangelios vemos que cuando Él dice esto está en la cruz. Y Lucas, pues ahora sí que más o menos de lo que le informan o lo que le dijeron o lo que le contaron es lo que dice, ¿no? Ok, o tal vez lo dijo varias veces. Entonces, la profecía que se cumple, ¿no? Del Salmo 22, 18, donde reparten las ropas del Señor Jesucristo, y después dice que todos, ahora sí que todo el mundo le estaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ¿no? A otro salvó, sálvate a ti mismo. Y en uno de los evangelios les platicaba yo que el Mesías de Hendel está padrísimo, y una de las partes de lo que se canta habla de esto precisamente, que le dicen, pues si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no baja y desciende, no? Y se salva. Entonces, ¿por qué no se salva a sí mismo? Entonces, ya sea en inglés o en español, vean la letra del Mesías,
y está muy padre. Y después la Händel se dice que en 3 meses compuso todo el Mesías de Händel, y Händel lo escribió, era alemán, y lo escribió en inglés el concierto del Mesías de Händel. Ok, ese es un brevario cultural para que se den sus guayabazos luego, digan, ay, qué maestro tan guayabero. ¿No? Entonces, es padrísimo, es muy padre. Hoy me estaban invitando precisamente a que tal vez vaya a ver en octubre, pues ya estamos en octubre, yo creo que para noviembre, el concierto, ojalá y pudiéramos ir, nos alarmáramos en bola y fuéramos. Es un concierto muy bonito. Habla desde las profecías de Cristo hasta cuando es recibido en gloria en los cielos y demás. Está muy padre. ¿Dónde va a ser? Es lo que estaban viendo, era lo que me estaban diciendo. Que están viendo dónde lo van a hacer porque los costos están pues, algo altos. Y entonces le ponen al Señor Jesucristo el letrero de que aquí ya es el rey de los judíos, ¿no? Entonces, luego vemos que lo reconocían como rey, lo reconocían como el Mesías, lo reconocían como el Cristo, y aún así estaban cegados, y aún así lo crucificaron, y aún así corrieron el riesgo cuando viene este gran temblor, que hasta el velo se rompe, y comentábamos en los evangelios anteriores que el velo se comprendía de 7 mantos gruesos y pesados y demás, y para que se rasgara de arriba hacia abajo, no se rasgó abajo donde se estaban boleando, se rasgó de la parte de arriba, que es donde menos movimiento y más fuerza tiene, se rasga el velo de arriba hacia abajo, y todos sabemos que el significado es que entonces el velo cubría el lugar santísimo del lugar santo, donde en el lugar santísimo solamente podía estar la presencia de Dios, y cuando se rasga este velo simboliza que todos tenemos el acceso a este lugar santísimo a través de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, resulta que dice, uno de los 2 ladrones que estaban crucificados con el Señor Jesucristo, uno le decía también, pues si eres el Cristo, sálvate y sálvanos, ¿no? Ya que estamos aquí, pues de pasada. Dicen que el que por otro aboga por sí, que por otro habla por sí mismo aboga, ¿no? Entonces, resulta que el Señor Jesucristo le dice, ¿no? Cuando el otro ladrón le dice que se acuerde de él en su venida, le dice que ese mismo día él estará con el Señor Jesucristo y no hasta su venida. Y era lo que platicábamos, creo que 1 o 2 clases atrás, que cuando nosotros morimos, generalmente lo que pensamos o estamos casi seguros es que así como antes las almas se iban al Hades o se iban al seno de Abraham, una vez que viene el Señor Jesucristo, nuestras almas ya no pueden ir al seno de Abraham, pero sí se van a la presencia de Dios. Las otras almas sí se van al Hades. Entonces, y tienen un sufrimiento tal vez no tan fuerte, porque todavía no pasan por el juicio, pero sí ya están en la antesala del infierno, ¿no? Entonces, y están sufriendo, y lo vemos en el Lázaro y el rico, donde el testimonio es ese, y narrado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, no hay pierde. Así van a ser las cosas, y así son. O sea, no hay vuelta de hoja. Cuando nosotros muramos, en ese mismo momento vamos a pasar a estar en la presencia de Dios. En Fa, en lo que viene después, si somos reencarnados, a un cuerpo incorruptible. ¿Mandé? Yo no voy a reencarnar. Bueno, sí vamos a resucitar. Ok, eso sí, pero reencarnar. Sí, bueno, es que sí somos reencarnados, porque acuérdate que dice que se volverán a formar nuestros huesos y los músculos y todo. Léanlo. Pero... No, ya perdió tu gallo. Sí he leído esta parte, pero eso a mí no me suena como
reencarnación, más bien la reencarnación a mí me suena como la parte de renacer en otro cuerpo. Sí, es una de las ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando tú le das ese calificativo o le das esa interpretación a algo, ¿no? Es una de las formas, pero cuando te estás volviendo tú a pasar en carne, a volver a formar en carne, pues estás reencarnando. Ok, bueno, vamos. Yo creo, ¿no? Digo, creo que una cosa no quita la otra. De todas maneras, si vamos a ser encarnados o resucitados, va a ser nada más en lo que nos despegamos de este mundo cruel, y en el cielo vamos a ser transformados para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Entonces, es un mero trámite. Sí, de todas maneras es un mero trámite. Entonces, como en ¿dónde es Ezequiel? El Valle de los Huesos Secos. Sí, el Valle de los Huesos Secos, exacto. Es lo que yo decía, ¿no? Entonces, ya para terminar, les decía yo que le está diciendo, y es algo que confirma lo que platicábamos de que en nuestra alma, que es la que siempre está peleando Satanás, inmediatamente va a estar en la presencia de Dios, como si estuviésemos o sea, vamos a estar viviendo en alma, pero como si estuviésemos dormidos, como decía el Señor, como si estuviésemos en un sueño placentero, y después reencarnamos, volvemos a ser transformados, a resucitar para ser transformados, ya para, como dice segunda de Tesalonicenses 2, no, es que primero te vas a volver a formar tu cuerpo, como dice el de los valles de los muertos, de los huesos secos, y de ahí vas a ser, o sea, primero vamos a hacer carne otra vez, y de ahí vamos a ser transformados en el cielo. Eso dicen todas las profecías. Pero bueno, la próxima clase arrancamos ahí. Ok, y cuando sucede todo esto de lo del centurión, del temblor y todo eso, una vez que el Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que en tus manos encomiendo mi espíritu, y en ese momento fallece el Señor Jesucristo. En ese momento es cuando se ve lo del velo y el temblor y los testimonios, y dicen: pues si era Jesucristo, si era el Mesías, y ya lo crucificamos, ¿no? No juegues. O sea, como que yo sí me daría de topes. Bueno,